Recordando el límite clásico, el cual ya hemos revisado varias veces, en el límite clásico nosotros consideramos que estamos a una energía suficientemente alta, de tal forma que la energía térmica, kBT, es mucho mayor que la separación entre niveles de energía, y en ese caso podemos considerar el espectro como continuo, y en ese caso pues sabemos que la aproximación clásica es válida. Entonces, en términos más generales, podemos escribir este límite clásico eh, usando la función de onda de Broglie y la densidad de partículas. ¿Ok? En términos de la función de onda de Broglie y la densidad de partículas, nosotros ya habíamos encontrado que ese límite clásico se obtiene cuando la densidad de partículas multiplicada por el cubo de la longitud de la velocidad del cubo, aquí usamos este factor, este es un factor de multiplicidad, por ejemplo, si consideramos spin es un medio sería 2. Cuando este término que está aquí, que conocemos como parámetro de degenerancia. Entonces, cuando ese parámetro de degenerancia es mucho menor que 1, estamos en el caso de los sistemas de Boltzmann, que son del gas ideal de Boltzmann, y ahí podemos considerar eso como el límite clásico. Ahora bien, escribiendo esto en términos de las funciones de Fermi, tengamos en cuenta que esta densidad ya la habíamos encontrado y eso corresponde con una cantidad proporcional a la función de Fermi de 3 medios. Entonces miren que con esto podemos escribir este límite clásico en términos de la función de Fermi. Si se cumple el límite clásico, tendríamos que la función de Fermi va a ser mucho, mucho, mucho menor que 1, la función de Fermi para nu igual a 3 medios. Y como sabemos nosotros que esta función de Fermi la podemos escribir en una serie de potencias de esta forma, nosotros podemos concluir que para temperatura, bueno, para un valor mucho, mucho menor que 1, la aproximación de primer orden, que es z, es suficiente para describir el fenómeno que nos interesa, que es el límite. En el límite clásico entonces tenemos, cuando hacemos esta cantidad PV sobre KBT, como tanto esta y esta tienden a z, simplemente nos va a quedar n. Para el caso del calor específico, dividido sobre el número de partículas por KBT, que habíamos obtenido esta expresión, pues nos va a dar 3 medios, que es lo que teníamos en el gas ideal clásico. En el caso de la energía interna, nuevamente, cada una de estas vale z, así que obtenemos nuevamente la expresión. Y para energía libre de Helmholtz, obtenemos la energía libre de Helmholtz. Para el caso de la entropía, habíamos encontrado esta expresión para los sistemas de Fermi ideales, dado que estamos en la aproximación clásica donde estamos considerando valores mucho, mucho menores que 1. En esas condiciones, estas funciones de Fermi-Dirac tienden a z, entonces la expresión para la entropía sería de esta forma. Hay un caso que es importante y es aquel cuando estamos en condiciones de que z, que sería la fugacidad, sea menor que 1, pero no tan menor que 1. En ese caso, si esta fugacidad es menor que 1, podemos incluir términos para describir, o sea, términos mayores a la primera potencia para describir este cociente. Esto es importante cuando nosotros estudiamos interacción entre diferentes cantidades de partículas que pueden conformar el gas. Entonces, en este tipo de descripciones aparece una serie que es esta de acá, que está en términos de unos coeficientes que se llaman los coeficientes viriales. Y estos coeficientes, que van a tener unos ciertos valores, lo que nos van a permitir es describir esta expresión para cuando consideramos interacción de un solo cuerpo. Si vamos a tener la interacción de dos cuerpos, aparece este término que está asociada con esta primera potencia de 1 sobre b, para tres cuerpos y así sucesivamente. Entonces, el sentido de esta expansión virial
se observa claramente cuando comenzamos a analizar ese tipo de posibles interacciones que se quieren describir en términos de la aproximación del límite clásico.